es como no trivial de entender. Yo tengo un sistema de 3 niveles como el que estoy señalando aquí con el cursor. Sí ven mi cursor, ¿verdad? Pues estos dos de abajo podrían ser los 2 niveles hiperfinos de rubidio y el de acá arriba algún estado excitado. Y esta es como la transición Raman de 2 fotones de la que siempre hablamos, siempre hacemos. Entonces, este sistema es el que yo quiero resolver. Y para resolverlo, pues uno resuelve estas ecuaciones. En este caso, luego decían, este campo es clásico y este campo es cuantizado. En realidad hay veces que es más fácil resolver las cosas cuando las tomas como clásicas. Si las haces cuánticas se complica un poco más. Aquí ellos querían dar la solución completamente cuántica, por eso uno de ellos los pusieron cuántico, pero es muy común que estos dos los tomen como clásicos. Este es clásico y este es clásico, ¿no? O sea, hay una pequeña variación ahí en las ecuaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces, si yo tengo este sistema, es un sistema de 3 niveles, ¿verdad? Pero si ahora quiero considerar también la radiación, esta del lado izquierdo que estaba cuantizada, pues yo la radiación la voy a cuantizar en el sentido de que no tengo fotones, o tengo un fotón, o tengo 2 fotones, o tengo 3 fotones, etcétera, ¿no? Pero aquí tengo tan poquitas excitaciones que usualmente pienso nada más en los dos primeros. O no tengo excitación, o si tengo un fotón. Y ya. Nada más tengo hasta una excitación en mi sistema. Entonces, cuando yo escriba el estado de mi sistema, yo tengo que, en el caso normal, yo hubiera puesto, pues mi átomo puede estar en el estado A, en el estado B o en el estado C. Pero si ahora quiero añadir la radiación, aparte de decir en qué estado está mi átomo, yo tengo que decir en qué estado está la luz, cuántos fotones hay. Entonces, el estado que está aquí, por ejemplo, es el estado en el cual yo tengo mi átomo en el estado C y tengo 0 fotones. Y el estado que está acá es el estado en el cual yo tengo mi átomo en el estado B y tengo un fotón. Entonces, ¿de qué me sirve tener este fotón? El tener este fotón me sirve que si yo estoy en el estado B y tengo un fotón, con ese fotón puedo subir y después el campo clásico me baja y puedo llegar al estado C. Pero como tuve que subir con el fotón, pues el fotón lo perdí y por eso aquí ya no tengo fotón. Entonces, el punto de esto es que estos dos estados que están aquí, este y este, sí están conectados en mi sistema. Son los dos que quiero conectar. Es un sistema de 3 niveles, pero en esos 3 niveles sería este sin fotón y sería este con fotón. ¿Vale? ¿Más o menos? Bueno, Sí. ahora este estado que está aquí, si uno escribiera bien el hamiltoniano, vería que este estado es un estado propio. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo al estado en ese sistema, ahí se va a quedar por siempre. ¿Ok? Es un estado que es un estado enredado. Es un estado enredado porque fíjense que si yo les pregunto en qué estado está el átomo, me van a decir, pues no sé. Por ejemplo, si estos coeficientes fueran uno entre raíz de 2 y este también, pues tendrían una probabilidad de un medio de estar en el nivel B y tendrían una probabilidad un medio de estar en el estado C, ¿verdad? Entonces, en realidad el átomo está en una superposición. No me pueden decir en qué estado está. Y si yo les pregunto cuántos fotones tengo, tampoco me pueden decir, porque este de aquí dice que tengo 0 fotones y este de aquí me dice que tengo un fotón. Entonces, mi luz también está en una superposición, pero estas dos superposiciones están enredadas, porque fíjense que si yo mido el estado del átomo y veo que está en B, automáticamente yo ya sé que él tengo un fotón. Y viceversa, si está en C, yo sé que ya no tengo fotón. Entonces es un estado de estos de Bell, enredado entre la luz y el átomo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo ya separar mi estado como el producto del estado de la luz por el estado del átomo. Ya no puedo hacer esa separación. Mi estado está así, está enredado. Y ese estado enredado es lo que se llama el polaritón. El polaritón es un estado que pues es una cosa intermedia entre ser radiación y ser materia. ¿Vale? Cuánto de radiación o cuánto de materia sea, pues depende de qué peso tengan cada uno de estos dos coeficientes, ¿no? Si yo me cargo más hacia acá, pues me aparece más radiación.
Si yo me cargo más para acá, pues la radiación desaparece y la excitación se queda en el átomo. Sí, nunca. Qué loco, ¿ah? Sí, pues sí entiendo tu pregunta, porque dices, mira, aquí este láser sube y luego baja, ¿no? Entonces, para llegar a C tengo que pasar por A. No, no tienes que pasar por A. Puedes hacer. Sí están correctamente puestas, pero si te ayuda de algo, añádele aquí una desintonía. O sea, estas flechitas ponlas no en resonancia, sino tantito abajo. Pero de tal manera que al poner las dos flechitas, las dos sí te den una resonancia de dos fotones acá. O sea, si llegues al sumar las dos hasta C. Entonces eso te seguiría llevando a C, pero ya no pasaste por A, ¿verdad? Estás desintonizado contra. Muy bien. Bueno, entonces ya que tienen eso, ahora el siguiente paso es la parte adiabática. Si yo cambio el teorema adiabático, ¿qué les dice el teorema adiabático? El teorema adiabático en mecánica cuántica dice que si yo cambio los parámetros de mi hamiltoniano y los cambio lentamente, mi estado, me voy a quedar siempre en el mismo estado propio en el que esté. Si estoy en un estado propio y voy cambiando los parámetros, pues mi estado propio se puede ir moviendo y cambiando, pero siempre me quedo en ese estado. Eso es lo que dice el teorema adiabático. Entonces, si yo estoy en este estado oscuro, que es un estado propio, y me cambio de manera diabática, me voy a quedar siempre ahí. ¿Sale? Este parámetro que está aquí, el ángulo, ¿cómo lo cambio? Ah, pues fíjense que lo puedo cambiar cambiando la potencia de este láser que está aquí. Entonces, si yo voy variando la potencia de ese láser, yo puedo hacer que el ángulo varíe a que sea cero, y si fuera cero, entonces estoy en este estado, ¿verdad? Y si lo varío continuamente, eh, ahora este es el que sería uno y el otro se hace cero, y termino en el estado C. Entonces, fíjense que yo puedo empezar en el estado B con mi átomo aquí, con una excitación, con un fotón, y muevo la perilla del láser de acá, la voy aumentando, la voy cambiando, y cuando le di la vuelta a la perilla hasta el otro lado, terminé en el estado C. Y de nuevo, Víctor, hice esa transición de B a C sin nunca pasar por A. Ahora, cuando hice eso, en algún momento pues iba como a la mitad de camino, cuando iba con la perilla a la mitad, y lo que tenía es una superposición 50-50, ¿verdad? Esa superposición tiene una fase muy bien definida. Aquí estos coeficientes tienen una fase particular, ¿no? Que está ahí dada. Entonces yo puedo, al variar esa perilla, yo puedo o estar con todo del lado izquierdo o con todo el lado derecho o con una superposición 50-50 o con cualquier cosa de intermedia. ¿Sale? Y lo único que tuve que hacer es variar la potencia de este. Entonces, la idea de la luz lenta es que si yo ahora tengo un pulso de luz, eh, imagínense que el pulso de luz está en el láser este de acoplamiento. Entonces, en el punto donde yo tenga muy poca luz, espacialmente, ahora me refiero espacialmente, tengo un pulso que espacialmente del lado izquierdo no hay luz, del lado derecho tampoco hay luz, y en medio sí hay mucha luz. Entonces, si yo me fijo del lado izquierdo donde no hay luz y me pregunto, ¿qué le va a pasar a los átomos en este lado izquierdo? La respuesta es, se van a quedar en el estado B, ¿verdad? Porque no hay luz. Si pregunto cómo están los de acá, los átomos que están en este lado también están en el estado B. Pero si ahora me voy en medio, y en medio lo puse tal que la intensidad, por decir algo, es el punto donde me quedaba la mitad, los átomos que están en medio van a estar en una superposición de los dos estados hiperfinos. Entonces, si yo me pongo a leer qué le pasó a los átomos conforme yo me moví en mi muestra, los de acá están en el estado B, aquí van creciendo en la superposición, aquí llegan a una superposición 50-50 y después vuelven a regresar a estar en el de abajo. Es decir, la intensidad del pulso quedó codificada
en la superposición de los átomos. Ese es lo que, el mensaje que les quiso dar Pablo la última vez. Yo puedo intercambiar una intensidad, codificarla en una superposición. Y una vez que ya la codifique ahí, ahí se quedó almacenada. ¿Está más claro? Sí. Bueno. Entonces, si les parece este artículo muy complicado, que probablemente sí lo sea, pues sí, no es el punto de partida, ¿no? Yo creo que Pablo asumió que ustedes ya sabían, ya habían tomado otro curso, ¿no? Pero si no, pues sí, el Scholarly es una buena referencia, por ejemplo, ¿no? Primero, a escuchar sobre las ecuaciones ópticas de Bloch, ¿no? Y empezar a ver casos, eh, algunos casos particulares. Como les decía, si quieren ahora que estemos en presencial, pues pasen y les platico de unos dos que tres que son los básicos que uno siempre tiene que saber, ¿no? Bueno. Bueno, dicho eso, déjenme, me paso ahora a lo que les quería platicar de mis cálculos y si se nos acaba el tiempo, pues Víctor nos pasa ahí el link. Entonces, lo que yo le había pedido a Víctor era que calculara qué pasaba con la luz lenta, ¿verdad? Pe- Luz lenta para nosotros todavía pensada como que nada más tengo un gradiente en el índice de refracción como función de K, ¿verdad? No nos vamos a poner a resolver todavía nada de lo otro que nos comentó Pablo. Nada más tengo una N de K, perfecto, los átomos pueden decir lo que quieran, pero ahí no nos interesa en qué estado estén, nada más me interesa lo que le van a hacer a la luz. Y lo que le van a hacer a la luz lo dicta el índice de refracción. Si yo sé el índice de refracción, es todo lo que necesito para propósito.